luego puedan pues entrar al YouTube y ver los videos que allá tenemos. Entonces, la semana pasada estuvimos viendo pues varias cosas. Básicamente, cuál era el origen de la metodología o de las competencias en general y muy específicamente de las competencias laborales. Estuvimos viendo cuáles eran las condiciones que implica el tener una competencia. ¿Qué es una competencia? Más o menos para qué sirve, ¿cierto? Porque yo estaba revisando y ustedes, ya la mayoría se supone que pasaron por las materias que son prerequisito para esta, entonces quería ganar pues como algunas claridades que ustedes tengan, pero como yo soy consciente de que con el paso del tiempo, si ustedes no tienen la continuidad de las materias que son hilo conductor de las demás, a uno le olvida. Por eso es muy importante cuando ustedes cogen, por ejemplo, las que son de matemáticas, que se fueran con varias materias asociadas a matemáticas seguiditas para que no perdieran el conductor. Y entiendo que ustedes, las de selección del talento humano, las vieron ya hace ratico, entonces, además que les perdió un poquitico ahí el hilo con este tema. Entonces, hablamos de la experiencia de país, qué significaba o cuáles eran los temas gruesos que íbamos a ver. Habíamos dicho a qué se refiere el que una persona sea competente. Pues aquí dijimos que el estudiante, pero en términos generales se refiere a cualquier persona que se considere competente, o sea, que considere que tiene una competencia, que posee una competencia. Estamos hablando de alguien que posee un conocimiento y que no solamente posee el conocimiento, sino que sabe utilizarlo. ¿Sí? Esas dos condiciones, pero le pusimos una tercera. ¿Quién se acuerda cuál es la tercera condición que le pusimos? O el tercer factor con el que nosotros podemos identificar a una persona que sea competente. O sea, a alguien que tenga una competencia. ¿Quién se acuerda? Vamos a ver si tomaron nota. No tomaron nota, pero si se acuerdan, no. Dijimos que para ser competentes para identificar o para determinar que alguien es competente, hay tres condiciones o hay una triada de cosas que cumplir, que eran tener el conocimiento, saber utilizar ese conocimiento, o sea, tener habilidades, que recuerdo que lo dijo Laura cuando estábamos haciendo eso, hablando de las habilidades. ¿Sí? Y hay otra condición que, si no estoy mal, La fue... actitud. ¿Cuál? Actitud, creo que fue. Sí, señor. La actitud o el tema comportamental, lo que tiene que ver con el ser. ¿Sí? Una cosa es que usted tenga conocimiento y que sepa mucho de algo, de algún tema en específico, que sea muy hábil para desarrollar ese tema, pero que tenga una actitud o un comportamiento que le impida utilizar ese conocimiento y esas habilidades para utilizarlas al servicio de la organización o para solucionar algún problema. ¿Sí? Y casos hemos visto montones de gente que es supremamente versada, con todo el estudio que ustedes quieran, con todo el conocimiento, pero con una actitud supremamente mala y que no sirven para trabajar en comunidad o que no, mejor dicho, que no tienen esa capacidad de poner su conocimiento al servicio de una empresa o al servicio de los demás. Entonces, no pueden considerarse competentes. Eso hay muy poquitos libros que lo dicen, pero es un asunto que, y sobre todo ustedes que van a ser gerentes de gestión humana en algún momento de sus vidas, o jefes de gestión humana, deben considerar que una persona no es suficiente con que sepa hacer muchas cosas o con que tenga muchísimo conocimiento. No es suficiente con que tenga muchísimas habilidades, ¿sí? Si ese conocimiento y esas habilidades no están acompañadas del ser, no están acompañadas de un comportamiento o de unas actitudes que estén acorde a ese conocimiento y a esa experiencia y a esas habilidades que tiene la persona, no puede considerarse esa persona competente. O sea, no debería ser competente. Yo sé que muchos de ustedes en algún momento se han trabajado en empresas, se han encontrado con personas que son de ese tipo. O sea, que puede que tengan una parte de las competencias, pero le hace falta otras. Gente que sabe mucho, pero como sabe tanto, entonces cree que los demás no. O cree que está por encima de todos los demás, ¿sí? O que creen que los demás no tienen para aportar
a la solución de problemas en la organización, ¿cierto? Que son ellos los que saben. También encontramos las personas que quieren hacer de todo, pero no tienen el conocimiento. O sea, se meten a arreglar lo que le atraviese. Quieren solucionar 1000 problemas, pero no poseen los conocimientos o la experiencia o las habilidades para hacerlo. Eso también es muy peligroso. La gente que cree que sabe, pero no tiene ni el conocimiento ni las habilidades. Incluso en algunos casos eso puede ser peor todavía. Que también en las empresas hay veces dicen, no, ese es tremendo chavo el 8 porque se mete a arreglar de todo y no hace, y no hacer daños. Es por eso, es porque tiene la actitud de servicio, tiene la intención y los comportamientos asociados a querer solucionar problemas, pero le hace falta el conocimiento. Por eso, para ser competente, siempre es necesario poseer las tres cosas: conocimientos, habilidades y comportamientos o actitudes. ¿Listo? Bueno, dijimos también que habían 3 tipos de competencias, que son las básicas, las ciudadanas y las laborales. Básicas y ciudadanas están fundamentadas en la primera parte de nuestra vida, entre la educación primaria y secundaria, y muy apoyadas y muy soportadas en la formación en el hogar, ¿sí? Nuestra formación en la casa está muy asociada a las competencias que nos siembran a nosotros en el hogar y en la escuela, pues, y en el colegio. Las laborales, si están Profe, asociadas. Hola. es que Juliana le mandó a decir que tiene un problemita con el computador y por eso le tocó salirse de la clase. A Juliana, y no puedo volver a ingresar. ¿Será que no puedo volver a ingresar? No, el computador no, como que no la deja, no sé. Ella va a mirar si la desde el celular. Ok, listo. Ojalá que pueda entrar. Entonces, y las competencias laborales se empiezan a adquirir, ¿se acuerdan cuándo? ¿Cuándo empezamos a adquirir competencias laborales? Traten de recordar, de asociar por... Creo que cuando se adquiere la experiencia. Cuando uno empieza a adquirir experiencia, o sea que eso es más o menos por dónde. Más o menos por dónde, en qué edad o en qué Como etapa. en el colegio, ¿Cómo, Andrea? pues por los lados del colegio, tú decías que en el colegio ya se empieza, por ejemplo, como a hacer unas prácticas, unas cositas así, entonces de ahí se empiezan como a adquirir esos conocimientos, Correcto. esas Uno ya cuando competencias. está por ahí en la adolescencia, uno ya quiere trabajar en cositas. Entonces uno empieza a buscar la manera de desarrollar habilidades que le permitan obtener un trabajito, así sea fin de semana, por ahí por horas, ¿cierto? Y además de esto, empezamos también en el colegio a apropiar conocimiento que no solamente es académico, sino que es un conocimiento que nos va a servir y va a desarrollar competencias que luego vamos a usar en nuestro entorno laboral, en nuestro ámbito laboral, ¿sí? Entonces, ¿por qué antes no? Competencias laborales, porque las competencias básicas y las ciudadanas igual las vamos a necesitar para cuando nos vayamos a desempeñar en cualquier trabajo, ¿cierto? Pero las competencias laborales, que son las asociadas, conocimientos, habilidades y comportamientos que son asociados a la solución de problemas, pero ya en el ámbito laboral, o sea, que nos ayudan a ser productivos, ¿sí? En un ámbito laboral. Porque antes no. ¿Qué creen ustedes? Eso no lo hemos dicho en ninguna parte, pero vamos a ponerle un poquito de piensa al asunto. Porque todo es un proceso, es un desarrollo que el ser humano va teniendo desde el proceso en que inicia, Claro. digamos, las competencias, el saber, y va teniendo una retentiva para saber qué es lo que se va a hacer más adelante. Entonces, Claro todo que es sí. un proceso y el desarrollo del ser humano, ¿no? Claro que sí. Tiene muchísimo que ver con el desarrollo del ser humano. Se supone que antes de nuestra adolescencia nosotros no estamos en capacidad, ¿sí? Obviamente hay excepciones, que no estamos en capacidad de analizar de manera global y coherente la solución de muchos problemas. Me explico. Si usted le pregunta a un niño acerca de cómo solucionaría él un problema, es probable que le dé una muy buena respuesta frente a su creatividad, ¿sí? Pero el niño, por la falta del desarrollo cognitivo y por la falta de experiencia en otros campos, acuérdense que dijimos que, bueno, ya lo vamos a decir ahorita en las características, las competencias no solamente están asociadas a una dimensión de nuestro ser, sino que está asociada a todas las dimensiones en las que nosotros nos movemos. Nosotros vamos adquiriendo al paso de nuestra vida, vamos adquiriendo conocimiento no solamente con lo que estudiamos, sino con lo que vivimos.
¿sí? De errores que hemos cometido, de aciertos que hemos logrado, ¿cierto? Se van adquiriendo y se van acumulando unos saberes que van haciendo que nosotros vamos adquiriendo algo que nosotros llamamos madurez, ¿cierto? Y es ir aprendiendo de errores y aciertos que vamos acumulando durante la vida. Eso se hace necesario a la hora de adquirir competencias. Por eso es que en algunos casos, por ejemplo, cuando, ¿se acuerdan que alguna de ustedes, no recuerdo cuál fue, que me preguntó acerca o me hizo una observación acerca de que entonces las competencias tenían mucho que ver con lo cognitivo? ¿Se acuerdan? No recuerdo quién fue la que hizo la observación acerca de lo cognitivo, y por eso es que cuando hay un problema cognitivo, hay poca probabilidad de que se logren desarrollar algunas de las competencias laborales y sobre todo algunas específicas, ¿sí? Porque va a necesitar, como nos decía Laura, gran parte de la experiencia que ha venido acumulando y el conocimiento que ha venido acumulando, y cuando una persona cognitivamente no puede desarrollar viene formando su capacidad cognitiva, y algunos quedan, pues están con edades, aunque son mayores, están con una edad cognitiva menor, como si fuera un niño, entonces no tiene la capacidad de hacer un análisis maduro de muchas situaciones frente al desempeño laboral, ¿sí? Bueno, ¿qué más vimos? Vimos entonces que eran esas tres competencias básicas, que son, pues, en general, competencias básicas, ciudadanas y laborales. Y dijimos que las laborales se dividían en dos grupos, que eran las generales y las específicas, ¿sí? Que las generales hacen parte de todos los perfiles de trabajo. Cualquier perfil laboral que se vaya a cubrir incluye competencias laborales generales, que son mínimamente, bueno, pues uno diría que todos, ¿cierto? Puede que de pronto algún cargo no, pero en general todos los trabajos requerirían al menos que las personas sepan leer, ¿sí? O que sepan comunicarse verbalmente, que sepan hablar mínimamente, o que sepan algún lenguaje de señas, pero que puedan comunicarse, entendiendo la comunicación, la capacidad de comunicarse como una competencia básica. Y otras que son específicas, que son competencias que corresponden y afectan específicamente el cargo para el que están diseñadas o los cargos para los que están diseñadas. Entonces, por ejemplo, competencias laborales específicas. Si usted es médico, va a tener unas competencias laborales generales a todos los médicos. Todos los médicos, no importa si es pediatra, no importa si es ginecobstetra, no importa si es neurólogo, cardiólogo, hay unas competencias básicas laborales o generales laborales que son asociadas a todos los médicos. Todos los médicos deben de tener esas competencias. Pero cuando ya entramos en una especialización, por ejemplo, como la neurología, esos neurólogos van a tener unas competencias laborales específicas de los neurólogos que los cardiólogos no van a tener, porque son específicas del desempeño de un cargo o de un perfil específico. ¿Me hago entender? ¿Quién me da un ejemplo de cualquier cargo y de cuál sería una competencia laboral general y una específica en ese cargo? Por ejemplo, profe, yo digo que en la cosa de la parte obrera. La ¿Me cosa entiende? de El la operario. parte obrera. A ver, ¿qué será Pues, la cosa de la parte obrera? Contame. No, yo te Pues comprendo, yo el te sector comprendo. obrero, ¿sí me entiende? Listo, sí, sí lo entiendo. El sector obrero, un ejemplo, como se diga, al ingeniero de máquinas, ¿sí me entiende? Sí, Entonces, usted entra usted como operario entra con ciertas habilidades específicas, normal, saber integrarse, manejar el trabajo bajo presión, ¿sí me entiende? Las aptitudes de todo empleado normal. sí. Y el Pero ingeniero ya, también. sí, obvio, ellos dos comparten generales, pero el ingeniero adquiere habilidades o talentos específicos para poder desempeñarse en su profesión. Bueno, ojo, pues vamos incorporando, muy bueno el ejemplo, pero vamos incorporando lenguaje técnico a lo que vamos diciendo. Entonces, eso que tú dijiste que el ingeniero adquiere habilidades, ¿ok? O talentos. O talentos, él adquiere competencias, recuerda, competencias, porque esas habilidades o talentos, pues eso podría ser que cantara, ¿cierto? O que bailara bien bueno, ¿cierto? Sí, sí, Pero sí. esos son habilidades o talentos, pero si estamos hablando de competencias laborales, entonces estamos hablando de habilidades y de conocimientos, pero aplicados específicamente a la solución de problemas en su entorno laboral. Esa área.
Sí, en su entorno laboral. Entonces, ese ejemplo está súper bueno. Si estamos hablando del sector de la construcción, todos los que trabajan en una obra deben de tener unas nociones básicas y unas competencias básicas de construcción. Mínimamente deberían saber para qué es el cemento, ¿cierto? Conocer una competencia que les permita saber acerca de materiales de construcción. Pero si estamos hablando de un ingeniero, pues el ingeniero debería tener competencias como, por ejemplo, habilidades de cálculo, ¿sí? Y habilidades matemáticas que le permitan hacer unas proyecciones y unos cálculos en materiales y en resistencia a materiales que no las va a necesitar, por ejemplo, el pintor. ¿Sí? El pintor, él debe tener unas habilidades, unas competencias específicas de su cargo que no tienen que ver mucho con las del, o bueno, de pronto tienen que ver, pero no son las mismas que el que va a enchapar, por ejemplo, o el que va a hacer urbanismo y jardinería en la misma construcción. Cada uno de ellos tiene competencias específicas que son asociadas a su cargo y unas competencias generales que son asociadas a los cargos. Por ejemplo, el ingeniero debería saber de materiales de construcción, como les dije ahora, y el enchapador no, también, ¿cierto? Y el pintor no, también debería saber acerca de materiales de construcción. O por ejemplo, normas de autocuidado, todos trabajando en la misma obra, tienen que saber acerca de las normas, unas competencias asociadas al desarrollo o a la toma de decisiones asociadas al autocuidado, ¿sí? Entonces, a ver, yo les hago una pregunta. Si estamos hablando, por ejemplo, ¿de qué? ¿Cuál será una competencia específica, por ejemplo, de alguien que trabaja en una papelería? Competencia laboral específica de alguien que trabaja en una papelería. La cajera, ¿Cómo? la persona que se encarga de cajear. Ah, bueno, estamos hablando de un oficio. Ese es un oficio, ¿sí? Pero Bueno, de litografía, que sepa no, litografía. si alguien que trabaja en una papelería en mostrador, ¿qué competencias creen ustedes que esa persona debería tener? Alguien que trabaja en una papelería, vendiendo. Profe, ¿no sería una como atención al cliente? Por ejemplo, una competencia de orientación al servicio de atención al cliente, y esa sería una competencia específica o una competencia general para él. Es general. Es general, ya si es mercadeo, pues a profundidad, si es más especializado. Bueno, ojo pues que le pase la siguiente pregunta. Si esa es general, entonces un albañil también debería saber de atención al cliente. No. Bueno, ojo pues, las generales son las que son asociadas a cualquier profesión, a cualquier trabajo. Son competencias básicas o competencias generales. Esas competencias, por ejemplo, esa de atención al cliente, son competencias que son competencias específicas de cargos que son ¿de qué? De cada cliente, como ventas, mercadeo, relaciones industriales o relaciones públicas que tengan que dar cara al cliente. Pero, por ejemplo, hay otras profesiones o otros oficios que no necesitan eso. Entonces, cuando uno piensa en competencias laborales generales, entonces uno piensa en cuáles son esas competencias que son asociadas a cualquier trabajo. A cualquier trabajo. Piensen en una competencia que sea asociada a cualquier trabajo. No importa cuál sea el perfil en el que se desempeña esa persona. Piensen en alguna que sea así como que diga, esas se necesitan en cualquier parte. No importa cuál sea el trabajo. Pues, profe, para mí una de las competencias que se asocia a cualquier tipo de empleo en el cual uno vaya a estar es el ser, la forma de hacer las cosas, la honestidad. Eso es una competencia para mí que se debe de tener y un valor que debemos de tener para laborar en cualquier lugar. Bueno, el trato a las demás personas, a los compañeros, en absoluto. Sí, listo. Yo quería que llegáramos a eso. Muy usualmente se suele confundir cualidades o atributos, ¿sí?
o cualidades, atributos o algunas habilidades se confunden con competencias, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos del ser, hay una competencia asociada a ese tipo, que es más o menos, entiendo yo, qué es lo que nos quiere plantear Elizabeth. Y entonces, La actitud. por ejemplo, la honestidad es un valor, no es una competencia, Sí. es un valor. Profe, me disculpa, interrumpo. Dale. Entonces, podría ser la actitud. La actitud. Hay una que se llama, que es una competencia, y está catalogada como una competencia, y es la empatía, ¿sí? La empatía, y tiene mucho que ver con la capacidad de poner mis valores, ¿sí? Mis valores al servicio de los demás. Ponerme en el lugar del otro, estar en capacidad de yo ponerme en el lugar del otro para tomar decisiones. Entonces, esas competencias que son básicas, que uno creería que son tan fáciles de identificar, realmente no son tan fáciles de identificar. Realmente no son tan evidentes, ¿sí? Y se nos hace muy difícil a veces entender cuándo una competencia es general y cuándo es específica. ¿Sí me hago entender? A veces no es tan fácil. Y aquí para adelante vamos a ir adquiriendo los elementos para que aprendamos a diferenciar, ¿sí? En cuanto a qué es una competencia general, qué es una específica, y dentro de las competencias laborales hay otra serie de desagregaciones y de tipos de competencia dependiendo del foco, ¿cierto? Pero, por ejemplo, vamos a hablar de casi todos los trabajos, porque yo sé que hay trabajos que no requieren de eso, pero, por ejemplo, comprensión lectora. La comprensión lectora es una competencia asociada a casi cualquier trabajo. Si una persona, puede suceder, y todavía lo vemos, hay personas que son analfabetas y no saben leer, ¿sí? Y tienen serias dificultades de comprensión lectora. Pero entonces esa persona, si usted le hace una evaluación de competencias, es altamente probable que tenga dificultades para salir bien calificado y competente en muchas de las competencias laborales. ¿Me hago entender? O sea, yo sé que hay personas que trabajan, por ejemplo, en el sector de la construcción o en el sector maderero o en la minería, que difícilmente saben leer y poner su nombre, ¿cierto? Pero si vamos a hacer una evaluación de competencias, obviamente va a salir en el resultado que no son competentes en muchas de las competencias así sean unos trabajadorazos. A la hora de evaluar competencias, van a salir como no competentes en muchas de las competencias que hay. Entonces, por ejemplo, la comprensión lectora es una competencia laboral general que comprensión lectora, ojo pues, no es la capacidad de comunicarse. Por allá hay una competencia básica que no es laboral, pero la comprensión lectora se puede entender como una competencia laboral general. Competencia laboral general, que es una competencia asociada al trabajo que hace que usted pueda tomar decisiones, pueda solucionar problemas y pueda ser más eficiente en su trabajo, ¿sí? Y que es común a cualquier trabajo, así usted sea vendedor demostrador, así usted sea albañil o sea ingeniero, así usted sea conductor de tractomula o maneje una moto en un domiciliario. Usted mínimamente debería estar en capacidad de leer y entender lo que lea para poder desempeñar bien su trabajo. Bueno, hasta ahora no tienen preguntas de lo que vimos en estos 2 días anteriores, en la semana anterior. No, profe. A mí me preocupa es cuando ustedes no me preguntan. Acuerden lo que les digo, que no hay preguntas bobas, sino bobos que no preguntan. Acuerden de eso siempre, siempre, siempre. Así, yo que les da como risa, pero es que eso es verdad. Después cuando están haciendo algún trabajo o tomando alguna decisión con respecto a lo que estamos viendo, empiezan a pensar, ay, ¿yo por qué no le pregunté esto a Juan? El momento es ahora, pregunten ahora. Bueno, ¿quedó claro lo de las capacidades, cualificaciones y competencias? Qué pena, eso precisamente le iba a preguntar. Eso. Tengo claro las 2 primeras, las capacidades, que es como lo más general, lo que uno tiene como de principio, ¿cierto? El conocimiento básico que uno tenga de algo o de la labor. La segunda, que son las cualificaciones, es como ese conocimiento
digamos, del mismo trabajo un poquito más amplio, ¿cierto? Como cómo lo podemos desarrollar aún más. Si no estoy Yo creo que equivocada. yo creo que el enfoque es otro. El enfoque es este, miren. Okay. Capacidades. Básicamente se orientaba al trabajador a especializarse en un oficio, a ser muy teso en un oficio. Y acuérdense de este refrán que es muy viejo y que viene de por allá, de esa época de las capacidades, y es que le decían a uno, zapatero a tu zapato, ¿sí? Se suponía que si usted aprendía a ser zapatero, no debería estar haciendo nada más, ¿sí? Usted se especializaba y le metían conocimientos, destrezas y aptitudes definidas a una determinada profesión, o sea, a un oficio, ¿sí? Usted no era polivalente, usted era muy bueno, si usted era mecánico, era muy buen mecánico, pero no tenía competencias desarrolladas que le sirvieran para cualquier otro perfil. En eso se basaban las capacidades, en especialización en una sola en un solo grupo de competencias asociados a un perfil. En cambio, las cualificaciones ya lo que hicieron fue, bueno, no, las empresas empezaron a darse cuenta y decir, nosotros nos estamos quedando varados y nos estamos matando, en el sentido de que las plantas de producción o las fábricas, por ejemplo, cuando una persona no tenía atajo, como dicen las empresas, cuando no tenía algo que hacer en su cargo, esa persona no se podía poner a hacer nada más, porque no sabía hacer nada más. Entonces lo que empezaron fue a que las personas abrieran un poco el abanico de posibilidades y que adquirieran conocimientos, destrezas y aptitudes para ejercer una gama más amplia de ocupaciones. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando del mismo sector de la construcción, entonces había gente que era muy tesa para levantar muros, otros que eran especialistas en revocar o en enchapar, ¿cierto? Ya después, cuando pasaron a cualificaciones, por ejemplo en el SENA, empezaron a capacitar a las personas para que ya no solamente fueran pintores, sino que pintaran, enchaparan, también levantaran muros, y quisieran proyecciones arquitectónicas básicas, ¿sí? Pero cuando pasamos a las competencias, entonces hoy día, por ejemplo, los técnicos en construcciones civiles que están formando en el SENA, están adquiriendo competencias que les permiten a esos mismos oficiales de construcción que están saliendo formados hoy como técnicos en construcciones civiles, que ya saben interpretar planos, incluso algunos lo saben hacer, saben leer planos, saben de pintura, de enchape, de estructuras, de estructuras metálicas, o sea que tienen una visión mucho más amplia, ¿sí? Acerca de lo que ellos deben de conocer y de lo que implica su entorno laboral para que puedan tomar decisiones, ¿sí? Anteriormente, hola, dime. O sea que en las cualificaciones no necesariamente debemos de, digamos, de expandir nuestro conocimiento a una sola labor, sino que se puede a cualquier labor. A un grupo más amplio de labores, ¿sí? A un grupo más amplio de labores. Primero era una sola tarea. Luego ya dijeron, no, vamos a tareas que sean asociadas a lo que él esté haciendo. Pero, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, para ilustrarlo de una manera más práctica. Vamos a seguir en el ejemplo del sector de la construcción. Entonces, primero, había un oficial de construcción, pero si al hombre le ocurría algún problema estructural o algún problema eléctrico, nulo. Había que ir a buscar a alguien que viniera y le dijera qué hacer. Después, entonces, ellos ampliaron su conocimiento y pasaron al tema de cualificaciones y desarrollaron habilidades. Ya esa persona entonces no sabía solamente de construcción, sino que también entendía o empezaron a entender de electricidad. O sea, que el mismo oficial de construcción podía hacer levantar los muros y tirar las tuberías por donde iban a regar la energía, porque esa persona ya entendía y tenía una visión un poco más amplia de las actividades que, que él está desarrollando dentro de su quehacer en la empresa de construcción. De hecho, si se quedaba sin tajo para pegar al ladrillo, él perfectamente podría ir a ayudar a un frente donde necesiten pintores o donde necesiten estucadores. Pero cuando ya hablamos de competencias, él no solamente
está en capacidad de desempeñar oficios, sino que su conocimiento, sus habilidades y sus comportamientos le permiten resolver problemas de forma autónoma y creativa. O sea, él no tiene que ir a buscar al otro a preguntarle qué hacer, sino que va a estar en capacidad de resolver problemas, obviamente, dentro de lo que esté dentro de su alcance. Obviamente, él no va a decir si le ponen más, bueno, de pronto sí, pero si le ponen más cemento, le ponen más varilla, no, ese tipo de cosas no. Pero no va a estar todo el tiempo dependiendo de instrucciones directas para saber qué hacer. Va a tener una mayor capacidad para la toma de decisiones y la solución de problemas. De colaborar en otros procesos que no sean los de él. ¿Sí? Muchos de ustedes hoy están trabajando en alguna empresa y tranquilamente. ¿Quiénes trabajan en plantas de producción hoy día? Que sean operarios o alguna cosa en plantas de producción. Ninguno. Pero entonces, por ejemplo, si a Elizabeth le dicen mañana, ve, Elisa, es que estamos necesitando un asistente del secretario. O sea, ya no vas a hacer trabajo secretarial, sino que vas a ir a hacer un trabajo técnico, administrativo, distinto al que estás haciendo. Yo creería que Elizabeth ya ha desarrollado competencias que le permitan decirle, listo, ponga quien reciba aquí, ¿sí? Y yo que tengo ya más experiencia en el tema que estamos manejando aquí, voy a hago el de allá, ¿sí? Voy a hago el de allá. ¿Por qué? Porque ha desarrollado competencias que le permiten resolver problemas que de otra manera, si no hubiera estado estudiando y no hubiera adquirido experiencia, no habría desarrollado esas competencias. Resolver problemas de forma autónoma. Imagínense una persona, por ejemplo, que trabaje, no sé, un médico, y que cada cosa, cada decisión que tenga que tomar, tenga que ir a buscar a otra, preguntarle qué hacer. Que no esté en capacidad de tomar decisiones y solucionar problemas. Ay, vea, lo está volteando los ojos, ¿qué hacemos? Imagínense. ¿Sí? Pero si él desarrolló las competencias que debe tener como médico, él debería estar en capacidad de resolver problemas de manera autónoma, ¿sí? De colaborar, ¿sí? En el entorno laboral. Las enfermeras están embaladas, no saben qué hacer con ese señor. Venga, que es que yo tengo competencias y puedo ayudar, puedo aportar a resolver problemas de manera pues, colaborativa con otros equipos de trabajo porque yo tengo las competencias desarrolladas. Entonces yo creo que la evolución de estos términos se refieren a cómo las empresas, dependiendo de este modelo, y las organizaciones han podido ir haciendo que su talento humano sea más polivalente y su equipo de trabajo sea más flexible y que pueda resolver problemas de mejor manera. Ustedes se imaginan primero cuando habían, por ejemplo, no sé, en una empresa, el que era mecánico solamente resolvía problemas mecánicos, punto. El que era mecánico no trabajaba en otra cosa. Entonces, cuando no hubieran daños mecánicos, entonces la gente, ¿qué se ponía a hacer? ¿Qué ponían ustedes a hacer a un mecánico que solamente supiera ser mecánico? No, es que yo trabajo, el trabajo mío es soldadura y yo sé poner soldadura. Si no hay soldadura para poner, yo no sé hacer nada y de ahí no me muevo. Más adelante, cuando desarrollaron cualificaciones, entonces ya ese cliente o ese señor ya sabía poner soldadura, pero también sabía armar estructuras y también sabía hacer algunos tipos de mantenimiento. ¿Sí? Hoy día, en competencias, entonces las personas... ¿Cómo? Pensé que me estaban hablando. Hoy día, ya en competencias, ya ese mecánico no solamente tira soldadura, no solamente debería saber también de electricidad, sino que debería tener conocimientos, por ejemplo, en administración y en otras cosas que le permitan tomar decisiones respecto del trabajo que está haciendo. O sea, debería tener unas competencias complementarias que le permitieran a él moverse y hacer otras cosas y tomar decisiones de manera autónoma, ¿sí? Y hacer que su trabajo sea mucho más productivo. A ustedes les tienen que decir todo lo que tienen que hacer en el trabajo, todo. O sea, si ustedes no les dan la orden, no se mueven. ¿Por qué sucede eso? Porque ustedes tienen competencias que les permiten tener un criterio distinto. Ustedes no han visto, lo que pasa es que yo no quiero usar algunos tipos de ejemplos. Hay oficios donde si usted no le dice a la persona, haga esto, esa persona no se mueve ahí. Donde usted, si a la persona no le da la instrucción precisa de lo que tiene que hacer,
no sabe qué tiene que hacer para resolver un problema o una situación, que tiene que ir a buscar a otro, esas personas carecen de ciertas competencias. Cuando ustedes encuentren... Profe, Hola. entonces le puedo hacer una pregunta. Entonces, las competencias también se pueden mirar a nivel empírico, es decir, yo puedo adquirir competencias empíricamente sin tener que Claro hacer que un sí. estudio profundizado. Total, claro que sí. Hay competencias que son asociadas a la academia, a lo que ustedes están estudiando, que lo vimos aquí. Lo vimos aquí en esta gráfica. Vimos que hay unas competencias que se desarrollan mientras usted está estudiando, pero es que también hay otras que se desarrollan mientras usted está ejecutando labores, usted va aprendiendo. Es que esa es una cualidad y una característica del ser humano. El ser humano, la mayoría, hay gente que le pega varias veces la misma tabla en la cabeza y sigue pasando por la misma parte y se sigue dando en la cabeza, no aprende. Pero hay personas, o sea, la mayoría de las personas, en la medida en que van desarrollando una actividad, van adquiriendo experiencia. Y la primera vez es una buñuelada, o sea, uno la primera vez, mientras adquiere una vaina que se llama la curva de aprendizaje. Ustedes hoy, con toda seguridad, se comportan distinto, actúan distinto y toman decisiones de una manera muy distinta a cuando empezaron a estudiar o a cuando empezaron a trabajar. O sea, cuando uno ya lleva 5 o 6 años trabajando, a los 5 o 6 años, el comportamiento es absolutamente distinto a cuando empezó. Cuando uno empieza es una persona insegura para tomar decisiones, le falta visión muchas veces para percibir cosas que los demás ven y las ven obvias y, ay, este tan bobo, pero no es eso, no es que sea bobo, es que o le falta experiencia, ¿sí? O no ha tenido la oportunidad de formarse en ese campo y que le permita ver. Tienes toda la razón, Camila. El empirismo y la práctica también van desarrollando competencias laborales a nivel personal. De hecho, hay muchas competencias que se desarrollan a través de la capacitación o de la práctica interna en la organización. Cuando ustedes, pues que eso es de más adelante, bueno, me les voy a adelantar un poquito, cuando ustedes les hacen evaluación de competencias en la empresa o evaluación de desempeño, eso, la evaluación de desempeño no